Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien, que estén de lo mejor y pues que estén teniendo un lindo, bonito día. Bueno, vamos a continuar. Digamos, esta vendría a ser la parte 2 de lo que viene a ser la geometrización de los objetos. Bueno, entonces, como vimos en el primer video, sí, hicimos un análisis, no tanto de la parte de las vistas, pues de objetos de una forma no tan compleja, ¿no? Digamos que son objetos con una forma básica. En este caso, qué mejor ejemplo que un sacapuntas, el que tomamos aquí. Entonces lo que hicimos fue un poco de esto, ¿no? Fue un poco el análisis de sus vistas, fue cómo poner en una isometría, en una perspectiva, y también jugamos un poquito con la parte de nuestras fugas, ¿no? Y ya que pues eso también nos ayuda a entender una mejor proporción tridimensional del objeto. Si entonces, por ejemplo, ocupamos, ¿no?, los dos puntos de fuga. Aquí también hice, pues, bueno, esto fue un estudio, ¿no?, de boceto, que pues prácticamente qué pasaría si, digamos, el objeto se encontrara un poco así inclinado, obviamente siempre a partir de sus dos puntos de fuga. Y también pues lo pusimos acostado, parado, ¿no? De diferentes tipos de formas. Entonces lo más importante que creo que hicimos en este ejercicio fue más que todo este análisis, ¿no? De sus vistas. Y pues después como esto nos puede ayudar a construir todo tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, como tengo aquí. Sí, estos son, digamos, objetos de oficina, objetos básicos, ¿no? Tengo aquí lo que viene a ser un pequeño marcador, tengo lo que viene a ser una goma en barra, tengo lo que viene a ser una gilet, el sacapuntas, un poco de sus vistas, una grapadora. Bueno, en estas no adentraré tanto por el momento, ya que pues aquí utilizamos otro método de dibujo que se conoce como el trazo por secciones. Es cuando nosotros empezamos a hacer figuras un poco más complejas. Sí, y también pues tenía aquí, bueno, un dibujo que estaba haciendo de una grapadora, que es un poquito con un diseño un poquito más básico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir continuando, ¿no?, con toda esta parte de la construcción. Una vez que nosotros ya entendemos cómo hacer esta parte de sus vistas, pues se nos va a ser mucho más fácil el replicarla en otro tipo de objetos, ¿no? Entonces, para seguir continuando con esta parte de los bocetos y también un poco de las figuras básicas, he traído algunos objetos, digamos, de oficina, objetos que no son tan difíciles de dibujar y como se mostraron en los ejemplos anteriores, ¿no? Una vez que nosotros entendimos todo lo que es el análisis de los objetos y de las vistas, pues se nos va a hacer mucho más fácil el poder dibujarlos, ¿no? En este caso tengo esta parte de esta gilet de aquí, ¿no? Entonces podemos ir analizando, ¿sí?, sus vistas, un poco cómo es su base, cómo son sus vistas y con nosotros podemos irlo dibujando dentro del espacio, ¿no? Entonces en este caso voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo en perspectiva. Siempre me gusta empezar por la cara superior, digamos, para entender de ahí cómo quiero que mi objeto se vea, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí. Vamos a ir dibujando varios objetos. Esto hay que recordar que son sketch, digamos, rápido. Es más por la parte de comprensión de mi boceto. Entonces yo lo voy a poner aquí. Más o menos aquí calculo, ¿no?, un poco la longitud de mi boceto. Y le voy a ir dando un poco, bueno, antes de darle un grosor, voy a dibujar los, digamos en este caso, lo que se me va a hacer más fácil es primero ir dibujando los componentes de la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, yo lo he dibujado hasta esta parte de aquí, ¿sí?, respetando mi boceto. Y en este caso veo que tengo este saliente, que sería prácticamente como un semitriángulo, ¿sí? Y recorre esta parte de mi base, ¿no? Entonces yo puedo tomar aquí una guía, aquí, e irlas uniendo, ¿no? Igualmente veo que esta zona es un poco más larga, así que va a bajar más. Y en este caso esto va a subir. Y aquí me puedo también ayudar de un punto medio, de un plano de un punto medio, para sacar esta zona de aquí, ¿no? Igualmente, si yo veo que necesito un poco más de longitud, pues voy extendiendo mi boceto. Y en este caso le voy a ir dando esta parte triangular que tiene aquí, ¿no?, que es, digamos, el diseño o la forma que tiene mi objeto. Sí, entonces una vez que nosotros tenemos esto, pues ya se nos va a hacer más fácil el ir dibujando el resto de detalles que voy a ir teniendo, ¿no? Siempre reviso que mi perspectiva esté bien. Si no, lo voy corrigiendo. En este caso igualmente veo que tiene esta parte de aquí atrás, no, esta tiene como un cuarto de un círculo, si lo vemos de aquí, que se extiende de esta manera. Podríamos tomarlo hasta aquí. Y una vez que nosotros hemos segmentado, pues le damos la respectiva curvatura. ¿Sí? Entonces, si nos vamos dando cuenta, pues prácticamente ya tendríamos con ruido las partes principales de mi sketch. Sí, voy a bajar un poquito de la cámara, sí, para que se note mejor. Sí, entonces se me hace más fácil, ¿no?, ir empezando, por ejemplo, por una cara
y después irle dando los espesores, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo yo ir dibujando aquí? Puedo también dibujar los detalles que va a tener, ¿no? Vemos que tiene esta pequeña abertura donde va la navaja. Entonces, voy a ir igualmente dibujando. Voy a ponerlo aquí. Voy a segmentar. Y en este caso, igual tengo esta otra abertura hacia acá. Y ahora también lo que yo tengo aquí es que existe una zona que se va a meter aquí. ¿Sí? Entonces es como que nosotros vamos a ir haciendo parte por parte. Sí, podemos dibujarlo primero en 2D y después irle dando el respectivo alzado. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí tengo una pieza que sobresale. Sí, primero hacemos el análisis de los componentes y después se va a hacer más fácil el ir entendiendo, ¿no? Yo ya segmento la parte por donde quiero que esté. Y en este caso también nos podemos guiar del objeto, de su tridimensionalidad y ver la forma, ¿no? Por ejemplo, vemos que tiene un alzado, tiene un plano curvo, tiene igual otros alzados aquí. Si tiene estos planos curvos, entonces se me hace más fácil el ir entendiéndole cómo mi objeto se va a ir representando en el espacio, ¿sí? Damos un pequeño alzado y vemos que a partir de aquí va a tener un levantamiento, como lo vimos en mi vista lateral. Sí, recuerden que también si se les complica un poco, por ejemplo, dibujarlo de una en la perspectiva, pues lo que se puede hacer es primero hacer el análisis de las vistas, así como lo hicimos en el video anterior, y después irle dando los respectivos detalles a mi boceto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto lo puedo alargar un poquito más, siempre respetando mi perspectiva. Veo que tiene aquí una subida aquí, una subida acá, y después tiene esta bajada. Sí, entonces nos revisamos nuestro objeto y vemos que sí tiene esa lógica. Aquí no tenemos igual aquí unos pequeños detalles que podremos ir poniéndolos. Sí. Siempre es importante ir adecuando estos pequeños detalles. Y una vez que tenemos este levantamiento, pues mira, por ejemplo, aquí tenemos una elipse que pareciera que corta mi boceto. Igualmente aquí, ¿no? Vamos a tener esta parte que sobresale de aquí. Esta que sobresale igual de aquí, ¿no? Que vendría a ser la parte donde se encuentra la zona de mi cuchillo. ¿Sí? Y ahora también nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esta superficie como un desfase. Aquí. Siempre es importante analizar cada una de sus vistas. Y ahora, si una vez que nosotros tengamos esto, pues ya se nos va a hacer más fácil ir haciendo digamos aquí el levantamiento, ¿no? En este caso lo voy a lanzar hacia abajo. Voy a guiarme, en este caso, un poco en mi profundidad, ¿no? Voy a darle una profundidad. Que pues aquí vemos igual que esta base se va encogiendo, pero como lo estamos viendo desde encima, pues casi no lo vamos a ver. Entonces, vemos que no tiene un espesor tan grande. Segmentamos el espesor. Lo mandamos ahí. Igualmente aquí lo conectamos. Siempre en cuestión de perspectiva. Sí, y así se nos va haciendo más fácil el poder ir dibujando este tipo de objetos. Igual aquí podemos irle dando estos detalles como de sierra que tiene. Aquí vamos dándole y vemos que no va hacia todo, sino llega hasta aquí y después tiene esta zona. Igualmente vamos a hacer lo mismo. Sí. Vamos a ir dándole los detalles, ¿no? Igual aquí podemos dar una profundidad
cada uno de estos, dándole una profundidad para que se entienda que hay una perforación ahí. Por aquí podemos tomar esta profundidad y esta profundidad. Sí, aquí podemos tener profundidades marcadas. Sí, y aquí podríamos igual ir dibujando los detalles. Y podríamos irla teniendo ahí, ¿no? Entonces la construimos a partir, en este caso, de una vista superior. Sí, igual podemos ir dando más detalles, pero por el momento lo vamos a dejar así. No es tan detallado, es un sketch más rápido. Podemos darle igual unas líneas de contorno. Aquí lo que nos interesa más es saber que la proporción de mi objeto es la adecuada, que se va proporcionado, y también en la parte de perspectiva, que se vea bien. Sí, eso es de las cosas que más me deben importar. Sí, tendríamos uno de los objetos que hemos hecho aquí. Vamos a poner uno. Sí. Y ahora vamos a ir haciendo otro tipo de objetos. Igual que los voy teniendo aquí en la mano. Por ejemplo, tengo igual esta parte de aquí, esta tijera, que también la podemos ir construyendo. Igualmente voy a ocupar esta misma técnica, ¿no? Primero la empiezo a construir desde mi vista superior. Sí, voy a ponerlo aquí desde mi vista superior. En este caso la construyo aquí. Y ahora voy a hacer lo mismo con mi tijera. Sí, voy a darle. Esto se va a ir abriendo un poco por temas de perspectiva. Igualmente aquí puedo tomar un punto medio. Ahí. Y con base a mi punto medio puedo ir segmentando también hacia dónde va a llegar toda esta parte de mis tijeras. Porque aquí tiene una pequeña plano curvo. Plano curvo que vamos a ir teniendo aquí. Y esto se va igualmente abriendo. Vamos a irlo poniendo aquí. Sí, en este caso vamos a ir poniendo aquí esta área de aquí que viene a representar la parte de mi tijera. ¿Sí? Entonces mira, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos hasta aquí y con esta guía que nosotros hicimos, pues se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Saber cómo se distribuye toda esta parte de aquí. Entonces, si nosotros vemos, lo vamos construyendo a partir de formas básicas, pero pues obviamente después nosotros podemos irle dando las formas que queramos, ¿no? Estos son como guías, esto nada más son guías, si no es la proporción en sí real, sino que son guías que nos van a ayudar a entender de mejor manera cómo se plantea el objeto, ¿no? Entonces en este caso igual vemos que tiene pequeños planos inclinados que se abren hacia acá. Esto puede tener como una guía. Esto igualmente lo voy a abrir. Y esto tiene una curvatura que se une. Igualmente aquí tengo otra curvatura que la abriré un poquito más. Y si nos damos cuenta, pues cada vez va tomando un poquito más la forma de nuestras tijeras. Igualmente vemos que esto se conecta. Va a llegar hasta abajo. Igualmente esto de aquí se vuelve cada vez más angosto si nos damos cuenta, ¿sí? No mantiene una proporción recta, sino que se va volviendo cada vez más y más angosta, ¿no?
Entonces en este caso, igualmente aquí nos vamos fijando mis detalles. Esta parte sobresale, tiene un plano inclinado y este plano inclinado pues conecta hacia la parte de abajo de mi figura. ¿Sí? Igualmente aquí puedo indicar que aquí empieza una curvatura, ya que no termina completamente en punta, sino termina pues en una curvatura. Esto se responde acá. Esto se responde acá. Igualmente esto lo vamos a ir haciendo así. Aquí vemos que tenemos un pequeño detalle. Y también lo podemos ir alzando. Un alzado no tan grande, pero tiene que notarse que existe un pequeño alzado ahí. ¿Sí? Y ahora también vamos a ir dibujando estas zonas de aquí. ¿Sí? Y ahora una vez que nosotros tenemos esto, pues ya se nos va a hacer más fácil darle el grosor. Solo lo excluimos hacia abajo. Es como nosotros recluiríamos nuestra figura. Igualmente aquí, si vemos que aquí conecta. Y lo único que hacemos es darle esta pequeña inclusión. Siempre y cuando que vaya respondiendo a mi figura. Sí, vamos a ir aquí. Y la conectamos. Vamos aquí y lo vamos conectando, y en este caso vemos pues que aquí no tiene pues tanto espesor, no es tan espesa, entonces solo la conectamos aquí. Tiene un espesor menos que la base de mis tijeras, entonces lo voy a ir abriendo aquí, pero siempre hay que recordar que debemos poner estos espesores pues para que mi objeto vaya ganando esa tridimensionalidad y no se vea como un objeto completamente plano. Vamos poniéndolo aquí, y ahora también lo que vamos a hacer aquí es poner una elipse. ¿Qué es lo que va a hacer esta elipse? Pues es ir cortando, perdón, ir dando esa profundidad. Y nosotros así podemos ir teniendo estos objetos en detalle, ¿no? Aquí también puedo ocupar mis temas de shurado para que se entienda de mejor manera esa profundidad que le quiero dar a mi boceto, ¿no? El shurado nos ayuda a dar profundidad y sombra, pero en este caso quiero que se dé a notar en mi sketch que esta parte de aquí tiene esta profundidad. Sí, son pequeños detalles que uno puede ir poniendo, pues obviamente antes de nosotros ocupar color, que por el momento no lo estamos ocupando. Entonces, igual aquí puedo dar temas de shurado. Igualmente aquí, más que para dar una sombra, es para darle un poquito esos temas de profundidad. Sí, si nos damos cuenta, nosotros lo construimos a partir de estas guías que tuvimos aquí. Siempre dándonos cuenta que lo construimos a partir de formas básicas. Sí, igualmente aquí voy le dando temas, solo mayor calidad de línea a la parte que vendría a ser mi contorno. Luego aquí. Y aquí. ¿Sí? Y así podemos tener nuestro segundo objeto, que viene a ser una tijera. Bueno, ahora vamos a seguir dibujando objetos, pero ahora vamos a subir un poquito la complejidad. Por ejemplo, en este caso, primero empezamos con esta como Gillette, ¿sí? Que es un poquito más, no tiene formas tan complejas, ¿no? Los que prácticamente son rectas y tiene estos pequeños achaflanados y estas curvaturas, pero no es una forma compleja, igual que la tijera. Pero en este caso, otro ejemplo que tengo aquí, que es igual para ver un poco las formas más complejas, es este encendedor. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, ya aquí las formas empiezan a complejizar un poco más, ¿no?
vemos que aquí digamos, esta base es prácticamente como un elipse, igualmente aquí arriba, y tiene estos pequeños planos curvos, ¿no? Igualmente tiene más detalles, como es por ejemplo aquí esta parte del encendedor. Entonces, para nosotros poder dibujar estos objetos que ya son un poquito más complejos, ¿no? También tomando en cuenta el método de la geometrización, yo en este caso voy a hacerlo con otro tipo de esfero. Digamos, voy a hacerlo con un rojo, solo para marcar la base, ¿no? Lo que hay que entender en estos ejercicios es que siempre vas a tener como prioridad, ¿no? Lo que es la geometrización y el encuadre de los objetos, ¿no? Entonces, voy a hacerlo, voy a tomar como que mi objeto estuviera parado y voy a empezar a hacerlo a partir de un cubo. Entonces, dibujo mi cubo. Lo voy a hacer con otro color para que se entienda de mejor manera cómo lo quiero ir proyectando. Una geometría aquí y aquí lo voy cerrando. En este caso voy a bajar y voy a ir cerrando esta parte de aquí. Aquí algo que hay que entender es que el objeto no es recto, sino que en este caso va a tener estas curvaturas que las vamos a ir marcando aquí. Entonces yo puedo ir poniendo mis planos de adentro igualmente aquí. Y aquí lo que yo puedo empezar a tomar es mis puntos medios de mi objeto mediante la unión de sus vértices. Y a partir de esto se va a hacer mucho más fácil poder ir dibujando el resto de objetos, ¿no? Igualmente voy a aquí tomar sus puntos medios. Y aquí, por ejemplo, algo que puedo hacer es delimitar, ¿no? Hacia dónde quiero que se vayan estas curvaturas de aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera tomar estos dos objetos, igualmente este de aquí y este de aquí, los podría ir bajando. Por aquí es donde yo voy a marcar dónde se va a dar mi curvatura. Por ejemplo, aquí, aquí. Igualmente hago lo mismo aquí y aquí. Sí. Entonces, con estas marcas, lo que yo voy a saber es hacia dónde se tiene que proyectar mi elipse, ¿sí? Entonces, porque aquí también tenemos un pequeño boleado, ¿sí? Tenemos de esta forma elíptica, pero también tenemos unos pequeños boleados aquí. Entonces, gracias a esto, pues me va a ayudar a saber hacia dónde tengo que ir. Entonces, voy a marcar esto aquí y voy a marcar esto aquí. ¿Sí? Y lo voy a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo. Previamente, al yo ya saber hacia dónde tienen que ir mis objetos, cuál es el rango que yo delimito, los voy a poner aquí. ¿Sí? Y de esta manera, aquí yo puedo poner un pequeño boleado, ¿sí? Una pequeña curvatura. Igualmente aquí, para que se mantenga la forma que yo hice al principio. Y yo podría ir cerrando este objeto aquí. Y prácticamente yo aquí ya tendría puesta su base. ¿Sí? Con estas guías que yo marqué previamente. ¿Sí? Y ahora, algo que yo puedo empezar a hacer, una vez que yo tengo esto, es ir dando el resto de detalles, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí que prácticamente, un poquito más acá, tiene este corte, ¿sí? Que se va a elevar esta parte de donde va la mecha. Entonces yo voy a alzar estos planos, basando en mis planos medios que yo ya hice previamente. Voy a subir, voy a conectar aquí, siempre guiándome de mi perspectiva. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer un pequeño encuadre mediante un cubo. Y saber que, por ejemplo, aquí voy a tener un plano en curvatura. Voy a tenerlo más o menos aquí. Y aquí tengo un plano inclinado. Si esto se conecta mediante un plano inclinado, como lo vemos aquí. Y esto lo vamos a ir conectando con una media elipse. Y lo vamos a ir poniendo aquí. Entonces aquí yo tengo armado, ¿sí? Digamos esta zona de aquí. Y también, antes de ir agregando más detalles a esta fosforera, que también podemos aquí plasmar un poco de sus puntos medios.
ejemplo, aquí también puedo plasmar esos puntos medios. ¿Sí? Antes de, por ejemplo, nosotros ir marcando más detalles, por ejemplo, como estos dos que tenemos aquí dentro, podemos también plantear este otro objeto que va aquí, ¿no? Entonces, como estamos en transparencia, yo puedo aquí marcar prácticamente esto. Lo que hace es un pequeño desfase, así, de esta manera. Y esta parte se extruye hacia arriba. La vamos a extruir. Vamos a extruir esta forma aquí, y esto vamos a ponerlo aquí. Sé que son muchas líneas y uno se puede confundir, pero pues a medida que vayamos haciendo se va a ir entendiendo, ¿no? Entonces estamos extruyendo esa forma. Por eso es que lo hice de otro color, para que pues uno no se confunda al momento de ir plasmando estas formas. Entonces, por ejemplo, ahora yo voy a poner esto que sobresale de aquí, ¿no? Que es la parte de este botón para encender. Y vamos a poner una figura, vamos a extruirla hacia más arriba. Sí, esta va a ser esta figura que va a sobresalir de esta parte de aquí, y esto se va a encontrar metido. ¿Sí? Entonces ya lo vemos aquí desde perspectiva. Y ahora lo que también, otro objeto que tenemos aquí, es la parte de, digamos, de esta parte circular, ¿sí? Que es para el mechero. Entonces, primero voy a segmentar, ¿no? Entonces está metido hasta acá. Y voy a segmentar por dónde van a pasar estas dos curvaturas. ¿Sí? Y aquí yo puedo trazar unos ejes, los cuales me van a marcar hacia dónde van a pasar mis elipses, ¿no? Entonces puedo yo marcar aquí una elipse, conectar esta elipse aquí, y voy conectando esta misma elipse hacia acá. Siempre hay que recordar que cuando nosotros estamos haciendo el uso de las, en este caso, elipses, mientras más cerca esté nuestro observador, o sea, en este caso hasta acá, la elipse se va a ver más abierta. Y mientras más alejado esté de nuestra vista del observador, pues se va a observar un poco más cerrada, ¿no? Un poco más angosta. Sí, y una vez que tenemos marcado todo este tipo de detalles, también podemos marcar aquí esta perforación que tiene, para ir dando un poco de detalles al objeto. Y podremos ir marcándolo ahí. Sí, entonces, una vez que nosotros tenemos esto como base, que pues prácticamente yo lo hice con otro esfero, pues ya se nos va a hacer más fácil el ir poniendo los detalles, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos esto, puedo ir marcando aquí. No, voy a hacerlo con un esfero. Voy a ir marcando. Sí, voy a ir marcando aquí estos detalles. Puedo ir bajando esta parte de mi mechero, irles conectando. Y ahora también puedo marcar esta otra zona de aquí. Sí, pero antes podría ir marcando primero estas dos elipses que yo marqué aquí. Sí, con su respectiva profundidad. Y que estas van a conectar aquí. Sí, voy a revisar un poco mi mechero. Esto se tendría que ver hasta acá. Y esto se conecta con esto. Sí, vamos a ir teniendo un poco de formas y de detalles. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir adicionando los detalles, ¿no? Por ejemplo, igual tenemos esta pequeña perforación que se vería en mi boceto. Aquí, así. Y que sobresale esta parte de aquí. Y podríamos también poner un pequeño chorado, dando a entender que eso está pues hueco. Igual aquí podríamos ir poniendo distintos tipos de partes, ¿no? Por ejemplo, este botón que activa el mechero. Sí, que lo hice primero en esfero rojo para que se vea la transparencia. Pero ahora que ya hemos marcado el boceto, pues ya podemos marcarlo aquí, ¿no? Por aquí podríamos poner un pequeño chorado, solo para dar un detalle, ¿no? Solo andarlo ahí, sí. Entonces esto nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, sí es bastante eficiente. Bueno, a mí me ha servido bastante. Primero ir a hacerlo con otro color de esferos, para después ir marcando, pues,
los distintos tipos de detalles, ¿no? Por ejemplo, con el esfero rojo puedo hacer mis líneas de construcción y mis líneas guías, y después con mi esfero negro ya lo puedo ir pasando un poquito más a limpio, ¿no? Para no confundirme, porque a veces cuando hacemos todo con un solo color, lo que sí llega a pasar a veces es que nos llegamos a confundir, ¿no? Por ejemplo, si todo hacemos con rojo, esto, al momento de empezar a bocetar, ¿no? Obviamente después cuando ya tengamos más práctica, pues se nos va a hacer mucho más fácil y menos complicado, ¿no? El confundirnos. Entonces aquí voy a ir agregando más detalles. Por ejemplo, tengo este pequeño cubo de aquí que voy a ir marcando siempre a la base de mi elipse. Por ejemplo, si yo pongo aquí cualquier tipo de objeto, tengo que saber que siempre tiene que ir a la forma, ¿no? Por ejemplo, esto es una forma prácticamente en elipse, casi circular. Entonces esto igual no tiene que ser completamente recto, sino que tiene que respetar la curvatura. Igual voy a poner estos pequeños detalles. Sobresalen aquí. Igualmente aquí. Igualmente aquí. ¿Sí? Y ahora yo puedo ya ir marcando parte de mi base. Entonces lo voy bajando. Este conector. Voy a ir conectando aquí mis líneas. Y aquí voy a ir conectando mi curvatura. Entonces así podríamos tener pues estos objetos, ¿no? Que son un poquito más complejos de dibujar. Pero los podemos tener aquí. ¿Sí? Y bueno, pues digamos este vendría a ser un encendedor. Ahora también, bueno, ya voy a profundizar un poco más de este tipo de temas del sketch, de objetos un poquito más complejos, pero ahorita como un pequeño adicional que yo les puedo dar, ¿sí? Es que también para que nuestros bocetos tengan un pequeño realce, ¿no? Podríamos también utilizar algo que nosotros llamamos en el sketch como marcos, ¿no? Un poco de marcos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo este objeto lo remarcaré aquí, ¿no? Esto es igual cuando uno a veces tiene láminas de presentación o para realzar de mejor manera nuestro boceto. Entonces yo creo un pequeño recuadro y obviamente de acuerdo a la colorimetría que yo quiera poner a mi objeto, pues puedo darle un poco de detalle, ¿no? En este caso, pues podemos darle un negro, no hay ningún problema. O también un gris un poquito más oscuro. Voy a hacerlo con un gris 9. Solo es como para ganar un poco de detalle, ¿no? Si ustedes han visto en láminas de diseño industrial, o también en láminas de presentación de arquitectura, pues les dan estos pequeños cuadros de color, ¿no? Para realzar un poco más del dibujo y para que la presentación quede mejor, ¿no? Esto es, obviamente ya voy a entrar un poquito más a detalle. Esto es igual un poco la expresividad que nosotros buscamos en nuestros bocetos. Sí, entonces yo marco este recuadro con mi color. En este caso negro, bueno, es un gris 9. No quiero llegar al negro completamente, pero solo es para dar un poco de detalle, ¿no? A mi sketch. Voy a marcar aquí. Lo estoy haciendo con la punta un poquito más fina, porque quiero tener un poco más de precisión. Y de paso igual practicar un poco mis líneas verticales, casi siento que están un poco chuecas, o bastante chuecas. Pero esto también nos puede ayudar, como digo, para realzar el sketch, darle mayor volumen y una mejor presentación, ¿no? No siempre es necesario, pero sí siento que estas pequeñas cajas de color pues le dan ese toque, ¿no? Que a veces nuestro sketch le puede llegar a faltar. Entonces aquí voy a ir cerrando, ¿no? Esto que va a recubrir mi sketch. Voy a ir marcando las líneas de contorno, igual que lo hicimos en el boceto final, pues para dar una mayor presencia, ¿no? Sí. Pues bueno, este es un pequeño detalle que pues iremos viendo un poco más adelante, pero pues son pequeños tips que nos pueden ayudar a realzar más nuestros bocetos, ¿no? En la parte de expresividad. Y bueno, eso sería todo. Espero que esto les sirva y pues lo pueden ir aplicando en sus bocetos, ¿no? Y vamos a ir haciendo objetos más complejos, igual utilizando método de razos secciones, pero eso ya va a ser para un siguiente video.